Buen día, gente. Bueno, estos días estuve buscando sobre las agendas que mencionamos en el título del video, la 21, la 2030 y la 2045, y me parece interesante hacer un video sobre el tema porque hay mucha información desparramada en distintas fuentes de internet y me interesaba juntar todo en un solo video compacto. Además me parece acertado hacer un video relacionando las diferentes agendas porque se entiende mejor desde dónde surgen y cómo se complementan entre sí. La primera que vamos a explicar es la 21. Esta iniciativa surge a principios de la década del 90, poco después de la caída de la Unión Soviética, y era una iniciativa derivada de conferencias internacionales de la ONU a las que asistían mandatarios de todo el mundo. En ese momento se estaba viviendo un contexto del que hemos hablado ya en el canal, de principios de los 90, en el que se creía que lo que continuaba a la polaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética era la unión de los países del mundo en una aldea global, y lo que se hacía en estas conferencias era plantear los nuevos desafíos que íbamos a tener que enfrentar como humanidad, entre todos juntos en el nuevo siglo que llegaba, el siglo XXI. Empiezan en ese momento a aparecer continuamente las ideas de sostenibilidad, lucha contra el cambio climático, lucha contra la contaminación y otras ideas, siempre usando palabras abstractas que suenan bien, que tienen buen marketing, buena propaganda, pero que dan lugar a un montón de medidas en el mundo real que uno no sabe muy bien cómo se relacionan entre sí, pero que pueden ser justificadas con todos estos palabreríos. En esta agenda se menciona también que en el plano económico, la forma en la que puede expresarse esa sostenibilidad que se buscaba era mediante el liberalismo, libre comercio y libre mercado, y se usaron en el texto expresiones que hoy por hoy podemos escuchar muy seguido por parte de economistas que van a distintos programas de televisión y que normalmente tienen el punto en común de demonizar al Estado por el solo hecho de ser Estado, sin dejar lugar a la presencia de un Estado eficiente o eficaz. Recordemos que durante la década del 90 en varios países de Latinoamérica hubo experimentos más o menos cercanos al liberalismo, que normalmente tienen detalles propios de la época y del mandatario que los quiso aplicar, y entonces en algunos casos se nota más la orientación hacia el liberalismo y en otros casos se nota menos, pero se puede decir que durante esa década hubo experimentos que intentaban ir hacia ese lado, y el planteo es en esta agenda que el libre comercio favorece a los países en desarrollo y por eso es que contribuye a la sostenibilidad de la que estamos hablando. Justamente esa sostenibilidad también se decía en el programa 21 que tiene alcance en la demografía, lo cual implicaría que por un lado era necesario reconocer los derechos de los migrantes y por otro lado había que conseguir la llegada de las personas a los servicios de salud reproductiva con acción de la OMS de por medio. Como dijimos, se usan muchas palabras que suenan bien, pero que pueden variar mucho su significado dependiendo de quién las diga y con qué intención las diga y de cómo las aplique en el mundo real. Por eso es que después de 30 años de realizada esta agenda, conviene ver en qué se tradujo lo que se proponía. Y varios de ustedes ya pueden estar relacionando a estos últimos dos puntos de que dijimos, el de los migrantes y el de los servicios de salud reproductiva, con movimientos progresistas totalmente radicalizados que hoy están muy presentes. También la sostenibilidad tendría su expresión en la alimentación, especialmente en el fomento de nuevas prácticas de agricultura que mejorarían las economías, la nutrición y el medio ambiente. Esto también en su momento lo dijo Henry Kissinger, tenemos videos sobre eso en el canal, y en parte parece tener una cierta correspondencia con otras ideologías actuales que giran alrededor del tema alimentación y que también tienen algunos grupos muy radicalizados de por medio. Cuando se hablaba del medio ambiente en esta agenda, se usaban las expresiones calentamiento global y se hablaba mucho del daño a la capa de ozono. El tema del daño a la capa de ozono más adelante parece haber quedado bastante olvidado y la expresión calentamiento global parece estar siendo reemplazada por cambio climático. Hay quienes dicen que esto puede ser por inconsistencias en el discurso y hay otras personas que dicen de que puede ser que se haya cambiado porque el propio calentamiento puede implicar un enfriamiento previo. Ese es un tema que tendremos que buscar para otro video.
También, por ejemplo, se empezó a hablar de cambios en las fuentes de energía, buscando fuentes renovables que serían más limpias. Alrededor de este tema recomiendo un documental que salió hace poco tiempo que se llama Planet of the Humans. Está subido a YouTube, no sé si está con los subtítulos en español, pero quien sepa hablar en inglés lo puede entender. Es un documental que habla sobre estas fuentes de energía renovables que durante mucho tiempo tuvieron un muy buen marketing. Mucha gente piensa como que son la salvación definitiva, pero que en los propios procesos para fabricar esas fuentes de energía hay mucha contaminación y también hay mucha explotación implicada, y este documental lo muestra bien claro, así que se los recomiendo. Prácticamente todos los puntos que se tocaban en la Agenda 21, que recién repasamos, siempre que pueden, hablan de la integración de minorías como una parte esencial, que de nuevo, en el texto es algo con lo que yo puedo aceptar que suena bien, porque integrar a diferentes grupos no tiene nada de malo en sí mismo, pero en el mundo real lo único que se ha hecho por ese lado es fomentar a minorías radicalizadas que buscan imponerse, y que la forma en la que buscan imponerse es atacando a valores básicos para la convivencia de la sociedad. Además, el tipo de soluciones que se proponen en esta agenda, como dijimos desde un principio, son de corte globalista, es decir, es la primera vez que se plantean problemas que no son de países determinados, sino que implica la unión de todos los países luchando contra ciertas amenazas generalizadas. Y eso obviamente ya a día de hoy tiene un efecto negativo sobre la soberanía. También se menciona en la Agenda 21 que es necesario un cambio en los modelos de deuda, cosa que realmente no ha cambiado demasiado. Y también, por ejemplo, entre algunas cosas positivas que se dicen está el hecho de garantizar el acceso al agua potable, o también que las industrias modifiquen sus modos de producción para generar menos desperdicios dañinos. Curiosamente, los puntos que uno puede pensar que son positivos han tenido muy poca propaganda, no se han extendido y tienen en común el tocar los intereses, ya sea de grandes grupos financieros o grandes grupos capitalistas. Se habla también de la necesidad de prepararse para posibles pandemias que podrían llegar alrededor del año 2000, y también se habla de que los financiamientos para todas estas iniciativas podrían venir de distintas fuentes, incluyendo a ONGs, que en la actualidad ya es más que una realidad. Al llamarse 21, hace referencia al siglo en el que estamos, de manera que no se puede decir que haya dejado de tener vigencia, pero probablemente varios de sus objetivos están encapsulados y readaptados a la actualidad en la Agenda 2030. Así que pasemos a la Agenda 2030, donde justamente se continúa usando en gran medida la palabra sostenibilidad como eje según el cual hay que avanzar en el tiempo. Y en gran medida los objetivos son casi los mismos que en la Agenda 21, con la diferencia de que en este caso se compactaron las ideas en 17 objetivos que se sintetizaron en piezas gráficas, como para que no haya que hacer demasiado trabajo, se pueda fácilmente encontrar un resumen. Y además, desde mi punto de vista, eso contribuye al asunto de generar un marketing positivo sin tener que dar explicaciones muy concretas de lo que se propone. Por ejemplo, hay algunos objetivos que hablan de la reducción de las desigualdades, que cada grupo político, por ejemplo, puede tener un concepto diferente de cuáles son las desigualdades, cuáles son las injusticias. Entonces, o sea, como digo, si ustedes buscan los 17 objetivos, van a ver que suenan bien. Incluso si buscan el texto, van a ver que las explicaciones no dicen mucho que digamos. Entonces, de ahí a cómo se aplica realmente en el mundo real hay un trecho enorme. La Agenda 2030 tiene la característica de considerar al planeta como la madre tierra, en un modo que es similar a lo que se hizo hace ya varios años en la Carta de la Tierra, y que da la sensación que estaría intentando impulsar una especie de nueva religión con la tierra como deidad. Sobre todo porque algunos líderes de diferentes religiones, también se puede decir esto, se han puesto de acuerdo en esa consideración, poniendo sus puntos de vista religiosos relegados al cuidado del planeta y el bienestar. Otro asunto que suena bastante fuerte es cuando dentro de esta agenda se refieren a la ONU como una institución de gobernanza mundial, que justamente esto se
se complementa con lo que dijimos anteriormente de el daño a la soberanía, porque si ellos mismos se perciben como una institución de gobernanza mundial, quiere decir que tienen que estar por arriba. Dentro de las ideas que pueden ser rescatables está la de reducir el consumo de sustancias nocivas, pero tampoco hemos visto mucho activismo sobre el tema. Por lo tanto, de nuevo, parece ser que los puntos que pueden tener algo de positivo son los que menos propaganda tienen, menos activismo, menos propaganda, digamos, bajada desde el Estado y ese tipo de cuestiones. Y claramente ustedes van a ver que algunos objetivos suenan bien, por ejemplo el objetivo 4, que habla de educación de calidad, evidentemente suena bien, pero hay que ver qué implica la educación de calidad, quién viene a dar esa educación, de qué manera, con qué contenido. En definitiva, lo que se hace con esos títulos es una falacia de afirmación gratuita. Si ustedes buscan en un diccionario de falacias, la afirmación gratuita es calificar a algo porque sí, sin poder justificarlo. Por último, podemos analizar la Agenda 2045, también llamada Proyecto Avatar. En este caso, esta iniciativa no viene desde la ONU, al menos por el momento, sino que fue impulsada por el millonario ruso Dmitry Itskov. Esta iniciativa lo que hace es mezclar continuamente transhumanismo con espiritualidad. Y cuando decimos espiritualidad nos estamos refiriendo a puntos de vista que vienen, por ejemplo, desde Oriente y que son pasados por agua para que lleguen a Occidente como algo fácil, algo que tiene buena onda y que sirve para expandir la conciencia, para evolucionar, sanar y este tipo de frases hechas. Y sobre todo también viene como junto con un mercado. Cuando se menciona la idea del transhumanismo, no es simplemente que se estén refiriendo a prótesis en el cuerpo, que para el caso para personas discapacitadas puede ser lo más útil, sino que estamos hablando de micro y nanotecnología y también biotecnología, en la que se mezclaría lo electrónico con lo biológico y todo esto a un nivel muy pequeño, micro y nano. Pero además de lo electrónico con lo biológico, también está la idea de mezclar lo cibernético con lo biológico de una forma más orientada a avatares, es decir, como a una continuación de los perfiles de red social, pero llevado a un punto muy avanzado en el que casi que una persona podría tener una proyección holográfica o en el que podría conseguir mezclas entre pensamientos y procesos de computadoras y ese tipo de avances, como por ejemplo el traspasar toda una personalidad y una forma de pensar a una computadora y ese tipo de cuestiones. Como estamos diciendo, este tipo de avances implican tener como una nueva cosmovisión en la que se considera que el humano tiene que ser intencionalmente evolucionado por la tecnología, y en algunos textos que tienen en la página oficial de la iniciativa 2045 hablan de que esa evolución debería llegar incluso hasta el punto de la vida eterna o de evitar enfermedades y demás cuestiones así. O sea, algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con enfermedades y demás, tienen evidentemente una cuestión positiva, pero lo que tiene que ver con el tema de la vida eterna y demás, justamente implica como cambiar una cosmovisión de lo que es el ser humano y de lo que es la vida en general. También, como algo curioso, se habla de que para llegar a sus objetivos, o bien el mundo va a tener que pasar por una gran crisis que va a necesitar soluciones de este estilo y que normalmente se dice que va a dejar una disminución en la cantidad de población, o bien se tiene que aplicar esta agenda, según ellos, como modo de prevención. También se habla, por ejemplo, de trabajos donde puede ser necesario aplicar esto, o sea, ciertos trabajos que a la larga van a ir necesitando que se empiecen a aplicar este tipo de tecnologías. Y ellos, por ejemplo, dan el caso de lo que sucedió en Japón, en Fukushima, en donde ninguna persona podía entrar a trabajar en la zona donde fue toda la catástrofe que sucedió, y entonces sí o sí se tuvieron que empezar a utilizar robots, y esto es lo que en esta iniciativa 2045 usan como un modo de propaganda positiva. En todo caso, la buena noticia alrededor de esta iniciativa 2045 es que, como decimos, no parece estar oficialmente apoyada por la ONU, no parece tener el mismo poder, pero no deja de estar financiada y fomentada por un multimillonario que nadie votó, que si nosotros nos lo cruzamos por la calle probablemente no sabemos ni quién es, y entonces este tipo de cosas
hace ruido de la misma forma que también hace ruido otros millonarios que ponen plata para ciertas cosas, los filántropos de los que ya hemos hablado y demás. De manera que, bueno, si ustedes buscan diferentes videos, dentro de todo esto es lo que más se van a encontrar, es como una síntesis general. Y bueno, hay algunos detalles que se pueden ir, digamos, explayando o extendiendo más en otros videos. Así que bueno, veremos si lo seguimos tratando este tema. Y bueno, espero que este video les haya servido y nos vemos en el próximo. Un saludo.